Bienvenidos. Este es el día número 298. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del libro del profeta Jeremías, del libro eclesiástico y del Evangelio según San Juan. Meditemos en el poder que ha tenido la palabra de Dios para hacer santos a lo largo de todos los siglos. Ese es su don propio, cambiar, transformar nuestra vida. Supliquemos ese don con espíritu humilde y confiado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Jeremías, desde el capítulo 23, versículo 9, hasta el capítulo 24, versículo 10. A los profetas, se me parte el corazón en el pecho, se aflojan todos mis huesos. Soy como un hombre borracho, como un hombre vencido por el vino, a causa del Señor y a causa de sus santas palabras. Porque el país está lleno de adúlteros. Sí, a causa de la maldición el país está de duelo. Se han secado las praderas del desierto. Ellos corren hacia la maldad y emplean su fuerza para la injusticia. Hasta el profeta y el sacerdote son impíos. Aún en mi propia casa encuentro su maldad, oráculo del Señor. Por eso su camino será para ellos como un terreno resbaladizo. Serán empujados a las tinieblas y allí caerán. Porque yo atraeré sobre ellos desgracia en el año de su castigo, oráculo del Señor. Entre los profetas de Samaria, yo he visto el desatino. Ellos profetizaban por Baal y extraviaron a mi pueblo Israel. Pero entre los profetas de Jerusalén he visto cosas horribles. Son adúlteros, viven en la mentira, tienden la mano a los malhechores, y así nadie se convierte de su maldad. Todos ellos son para mí como Sodoma, y los habitantes de la ciudad como Gomorra. Por eso así habla el Señor de los ejércitos contra los profetas. Yo les haré comer ajenjo, y les daré de beber agua envenenada, porque de los profetas de Jerusalén ha salido la impiedad a todo el país. Así habla el Señor de los ejércitos. No escuchen las palabras de los profetas que profetizan para ustedes. No hacen más que ilusionarlos. Lo que dicen son visiones de su imaginación, no lo que sale de la boca del Señor. Ellos se atreven a decir a los que desprecian la palabra del Señor, ustedes tendrán paz. Y a los de corazón obstinado les dicen, no les sucederá nada malo. Pero ¿quién de ellos asistió al consejo del Señor para ver y escuchar su palabra? ¿Quién prestó atención y oyó su palabra? Miren el huracán del Señor, se ha desencadenado el furor, se desata el torbellino y se abate sobre la cabeza de los malvados. La ira del Señor no se volverá atrás hasta haber ejecutado y cumplido los designios de su corazón. Al término de estos días ustedes comprenderán esto claramente. Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. Yo no les hablé, pero ellos profetizaron. Si hubieran asistido a mi consejo, habrían proclamado mis palabras a mi pueblo, lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus acciones. ¿Acaso yo soy Dios solo de cerca, oráculo del Señor, y no soy Dios de lejos? ¿Puede un hombre esconderse en un lugar secreto sin que yo lo vea, oráculo del Señor? ¿Acaso no lleno el cielo y la tierra, oráculo del Señor? Yo escuché lo que dicen los profetas que profetizan falsamente en mi nombre, diciendo, he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo continuará esto en el corazón de los profetas que profetizan falsamente y vaticinan sus propios pensamientos engañosos? Con los sueños que se cuentan unos a otros,
Ellos piensan hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre, como sus padres olvidaron mi nombre por el de Baal. El profeta que tenga un sueño, que cuente ese sueño, y el que tenga mi palabra, que pronuncie fielmente mi palabra. Que tiene en común la paja con el grano, oráculo del Señor. ¿No es mi palabra como fuego, oráculo del Señor, como martillo que pulveriza la roca? Por eso aquí estoy contra los profetas, oráculo del Señor, que se roban mis palabras unos a otros. Aquí estoy contra los profetas, oráculo del Señor, que se sueltan su lengua para proferir oráculos. Aquí estoy contra los profetas que profetizan sueños engañosos, oráculo del Señor, que los cuentan y extravían a mi pueblo con sus mentiras y sus jactancias, siendo así que yo no los envié ni los mandé, y que no sirven de nada para este pueblo, oráculo del Señor. Y cuando este pueblo, o un profeta, o un sacerdote te pregunten, ¿cuál es la carga del Señor? Tú les responderás, oráculo del Señor. En cuanto al profeta, el sacerdote o al hombre de este pueblo que te diga, carga del Señor, yo castigaré a ese hombre y a su casa. Así deberá hablar cada uno con su prójimo o con su hermano. ¿Qué ha respondido el Señor? ¿Y qué ha dicho el Señor? Pero ustedes no mencionarán la carga del Señor, porque la carga para cada uno será su palabra, ya que ustedes han distorsionado las palabras del Dios viviente, el Señor de los ejércitos, nuestro Dios. Al profeta le hablarás así, ¿qué te ha respondido el Señor? ¿Y qué ha dicho el Señor? Pero si ustedes dicen, carga del Señor, entonces así habla el Señor. Ustedes han pronunciado esta palabra, carga del Señor, siendo así que yo les prohibí que dijeran carga del Señor. Por eso yo los levantaré como una carga y los arrojaré lejos de mi presencia, a ustedes y a la ciudad que yo les he dado, tanto a ustedes como a sus padres. Yo les infligiré un oprobio perpetuo y una ignominia eterna que no se olvidará jamás. El Señor me hizo ver 2 canastas de higos puestas delante del templo del Señor. Esto sucedió después que Nabucodonosor, rey de Babilonia, deportó de Jerusalén a Jeconías, hijo de Joaquim, rey de Judá, así como también a los príncipes de Judá, a los artesanos y a los cerrajeros, y se los llevó a Babilonia. Una canasta tenía higos muy malos, tan malos que no se los podía comer. El Señor me dijo, ¿qué ves, Jeremías? Higos, respondí. Los higos buenos son muy buenos, los higos malos son muy malos, tan malos que no se los puede comer. Entonces la palabra del Señor me llegó en estos términos. Así habla el Señor, el Dios de Israel. Como a estos higos buenos, así miraré yo para su bien a los deportados de Judá que envié de este lugar, al país de los caldeos. Yo pondré mis ojos sobre ellos para su bien, y los haré volver a este país. Los edificaré y no los demoleré, los plantaré y no los arrancaré. Les daré un corazón para que me conozcan a mí, que soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo corazón. Pero como a esos higos malos, que de tan malos no se los puede comer, sí, así habla el Señor, de esa misma manera trataré a Sedecías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén, tanto a los que han quedado en este país como a los que habitan en el país de Egipto. Yo haré de ellos un objeto de terror para todos los reinos de la tierra, un objeto de escarnio, de sátira y de risa, y una maldición en todos los lugares a donde los expulsaré. Enviaré contra ellos la espada, el hambre y la peste, hasta que desaparezcan por completo del suelo que les di a ellos y a sus padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro eclesiástico, capítulo 15. El que teme al Señor hace todo esto, y el que se aferra a la ley logrará la sabiduría. Ella le saldrá al encuentro como una madre, y lo recibirá como una joven esposa.
lo alimentará con el pan de la inteligencia y le hará beber el agua de la sabiduría. Él se apoyará en ella y no vacilará, se unirá a ella y no quedará confundido. Ella lo exaltará por encima de sus compañeros y le abrirá la boca en medio de la asamblea. Él encontrará el gozo y la corona de la alegría y recibirá en herencia un nombre perdurable. Nunca la poseerán los que carecen de inteligencia, ni los hombres pecadores la verán jamás. Ella se mantiene alejada del orgullo y los mentirosos no piensan en ella. No cabe la alabanza en labios del pecador, porque el Señor no se la envía. Sin sabiduría no hay alabanza y es el Señor el que la inspira. No digas, fue el Señor el que me hizo claudicar, porque Él no hace nunca lo que detesta. No digas, Él me hizo extraviar, porque Él no necesita de un hombre pecador. El Señor detesta toda abominación, y nada abominable es amado por los que lo temen. Él hizo al hombre en el principio y lo dejó librado a su propio albedrío. Si quieres, puedes observar los mandamientos y cumplir fielmente lo que le agrada. Él puso ante ti el fuego y el agua. Hacia lo que quieras extenderás tu mano. Ante los hombres están la vida y la muerte. A cada uno se le dará lo que prefiera. Porque grande es la sabiduría del Señor, Él es fuerte y poderoso, y ve todas las cosas. Sus ojos están fijos en aquellos que lo temen, y Él conoce todas las obras del hombre. A nadie le ordenó ser impío, ni dio a nadie autorización para pecar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 27 al 54. En ese momento llegaron sus discípulos y quedaron sorprendidos al verlo hablar con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó qué quieres de ella o por qué hablas con ella. La mujer, dejando allí su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el Mesías?». Salieron entonces de la ciudad y fueron a su encuentro. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús diciendo: «Come, maestro». Pero él les dijo: «Yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos se preguntaban entre sí: ¿Alguien le habrá traído de comer? Jesús les respondió: «Mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra». Ustedes dicen que aún faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo: levanten los ojos y miren los campos, ya están maduros para la siega. Ya el segador recibe su salario y recoge el grano para la vida eterna. Así el que siembra y el que cosecha comparten una misma alegría. Porque en esto se cumple el proverbio: uno siembra y otro cosecha. Yo los envié a cosechar a donde ustedes no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos. Muchos samaritanos de esta ciudad habían creído en él por la palabra de la mujer que atestiguaba: «Me ha dicho todo lo que hice». Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos, y él permaneció allí 2 días. Muchos más creyeron en él a causa de su palabra y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú has dicho. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo». Transcurridos los 2 días, Jesús partió hacia Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo. Pero cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua. Ellos también, en efecto, habían ido a la fiesta. Y fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaúm.
Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a curar a su hijo moribundo. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario le respondió: Señor, baja antes que mi hijo se muera. Vuelve a tu casa. Tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había sentido mejor. Ayer a la 1:00 p.m. se le fue la fiebre, le respondieron. El padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y entonces creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.